El ingeniero Alemán Subieta es egresado de las Escuelas de Ingeniería Civil e Industrial de la Universidad de Texas A&M y actualmente es el presidente de la empresa APCO Global Inc. Recibámoslo con un fuerte aplauso, por favor. Para mí es un gran honor y un placer estar aquí con ustedes en este muy importante, digamos, conversatorio, donde vamos a hablar un poco sobre las lecciones aprendidas de este proyecto. En realidad son muchísimas. He tratado en el tiempo que me han permitido, ya que creo que el intercambio será muy interesante entre todo el mundo, hablar de y me voy a concentrar, no sé si esto se me quita, en 3 periodos. El periodo de la transición, que aprendimos durante ese periodo donde tuvimos que hacer la transición del canal de Estados Unidos a Panamá, el proceso de desarrollo del programa de ampliación y la contratación del proyecto de ampliación. Y para mí, lecciones aprendidas no son aquellas cosas que hicimos mal, sino lo que hemos aprendido que podemos seguir mejorando. Y en ese contexto, en el área de lo que son el periodo de transición, creo que es muy importante algunas cosas que sucedieron que nos permiten entender un poco mejor qué teníamos que hacer. Durante esa etapa hubo un momento en que Estados Unidos se creó un ambiente muy negativo hacia el final de la transición en el año 98-99, donde comenzaron a hablar que los chinos estaban manejando el canal de Panamá por temas de que se había dado aquí en Panamá, nuestro país ha dado la concesión a Hutchison Whampoa del puerto de Balboa y Cristóbal. No le tomamos mucha atención al principio a este tema, que terminamos en el Senado norteamericano explicando a los americanos, primero, que el canal estaba manejado en ese momento por la Comisión del Canal de Panamá, que era un ente del Departamento de Defensa, al público americano en ese foro en el Senado, de que efectivamente el canal estaba manejado por Estados Unidos y obviamente por los panameños que trabajamos allí, y que no había ningún solo chino. Pero lo importante era que aprendimos que el canal es una empresa global y la importancia de la comunicación a nivel global. Porque esa acción, muy parecida hoy a los Panama Papers, realmente esta entidad, este canal nuestro, es realmente un canal que tiene impactos globales. Y la importancia de poder comunicarnos adecuadamente fue una de las lecciones que nos sirvió y nos ha servido al canal a lo largo de todo este proceso de este proyecto. El canal está en Panamá, pero es un negocio que su negocio está en el mundo. Lo otro importante que entendimos era que había que entender al cliente, había que entender que había que competir. Nosotros nos habían inculcado ese concepto de que si no venía por Panamá tenía que dar la vuelta por el Cabo de Hornos. Y no hay cosa más falsa que eso. O sea, nosotros no tenemos en este país, ni el canal tiene ningún monopolio de nada. Y por lo tanto, teníamos que entender y entendimos que el canal había que competir. Una lección bien importante. Y eso ha sido parte del éxito de la administración panameña. Es muy importante la que aprendimos también, que hay que mantener y defender el control de la posición geográfica y el modelo de cobrar por el servicio y el valor que se agrega. Bajo el concepto americano, uno tenía que comenzar a ver la diferencia entre los dos modelos. El modelo panameño habla de eso, de que hay que ser eficiente y hay que ser rentable. Pero entender que para el mundo, y aquí de las lecciones que nos enseñaron en el 97, cuando hicimos el Congreso Universal del Canal, así le llamamos a ese congreso, los clientes que vinieron nos regañaban
y nos regañaban diciendo lo que íbamos a hacer mal y la preocupación que tenían, que cómo íbamos a aumentar los peajes, etcétera. Pero lo que nos estaban diciendo, sobre todo, era de que ellos se sentían de que esta ruta, que es una ruta importante del comercio mundial, ellos tenían derecho a ella y que tenían en ese momento, en el modelo americano, se le tenía que explicar todo lo que el canal hacía y cuándo estaba cada centavo. Ese sentido de pertenencia que tenía la industria, para Panamá fue un enorme reto cambiarlo. Y yo pienso que eso hay que seguir haciéndolo. Y hay que cambiar el modelo. El modelo que tenía el canal de que todos los barcos eran iguales y que se cobraba el costo de la operación del canal dividido entre los números de tonelaje, etcétera, es un modelo que hay que ir cambiando porque hay que ir a competir. Y hemos ido llevando en el tiempo en que se cobra por el servicio y por el valor que se agrega. Y ahora hemos agregado muchísimo valor y tenemos un servicio que está impactando el mundo nuevamente. Lo otro, que el cambio tiene que ser constante. No nos sintamos de que porque ampliamos el canal ya terminamos. No estamos ni cerca de eso. En una empresa, el canal o cualquier empresa, el cambio tiene que ser la norma, no la excepción. Y esto lo aprendimos temprano porque cuando llegamos al canal nos decían a nosotros, don't rock the boat, todo está bien, esto se maneja muy bien, no te metas a cambiar nada. Pues no hay nada más falso que eso. No seamos complacientes. Y hay siempre que buscar la manera de que, a pesar de que sentimos que estamos haciendo las cosas bien, estoy seguro que hay una manera de hacerla mejor. Y esto tiene que estar, debe ser norma de esta institución y de todas las instituciones realmente. Otra cosa que aprendimos y que es muy importante porque teníamos que cambiar la cultura de la empresa, era que hay que explicarle, tomarse el tiempo de explicarle en el canal o en cualquier empresa a todos sus trabajadores cuál es la razón de ser de la empresa y cuál es el negocio de la empresa. Nosotros damos por sentado de que nosotros entendemos qué es lo que es eso. Pues no necesariamente cuando entra gente nueva a una empresa sabe lo que es la razón de ser de la empresa ni cuál es el negocio de la empresa. Hay otra cosa que estoy seguro que el doctor Chapman está de acuerdo conmigo, entre todas las cosas bien que hicimos en el proceso de crear la ley orgánica. Hay una que yo creo que hoy en día nos ha estado pesando mucho, y es que debemos mejorar la manera que el canal coloca su dinero. Posiblemente en los momentos cuando lo estábamos haciendo no sentíamos que íbamos a tener este desarrollo de tanto dinero, y es un tema de manejo de ese activo. Ahí yo creo, y estoy seguro que el doctor Chapman va a coincidir, que ojalá que tengamos la manera de poder modificar esto para permitirnos un mejor retorno en los dineros que manejamos. Otra cosa que durante el programa de ampliación ahora, creo que una de las partes importantes o de los aprendizajes es que toda empresa y el canal le sirvió muchísimo tener y definir una visión, una misión y tener valores. Estas cosas parecen a veces la parte soft, pero tienen mucho peso, porque este proceso de crear ese análisis de que la gente que trabajaba en el canal entendiera cuál era la visión del canal, cuál era su misión y cuáles son los valores en los cuales como trabajadores del canal funcionamos, fueron muy importantes para que hubiera una guía y un lugar hacia seguir. Lo otro, donde era importante, pero tengo que aceptar que nos equivocamos, pero aprendimos mucho de eso, es que cuando llegamos a la cuenca, allá a los finales de los 90, 99, a estudiar dónde se conseguía el agua, dónde había más agua, que era uno de los problemas principales que estábamos viendo en el proceso de ampliación, entramos como ingenieros y realmente no vimos esa parte tan importante de que todo proyecto requiere analizar profundamente quiénes son sus stakeholders, la gente que tiene interés en esto,
y cuáles son sus preguntas y sus preocupaciones. Las comunidades nos enseñaron mucho y yo doy gracias a Dios hoy de que esa lección, aunque dura, fue bien importante que la tuviéramos al principio, porque nos entendimos que todo proyecto tiene que contar con una licencia de operación. Y esta lección es muy importante para todos los proyectos que este país quiera llevar adelante, ya sea un proyecto pequeño o grande, hay que tener esa licencia de operación de la comunidad. Cada día más vemos que esto es en foros públicos, en diferentes permisologías en el país. Hay quejas a veces de los contratistas de que esto toma mucho tiempo, pero es muy importante porque cada vez que se hace una obra de infraestructura se afectan agentes, todos nos afectamos. Al final hay que tomar una decisión, pero es muy importante que en la mejor manera posible se cuente con esa licencia de operación de las comunidades que se ven afectadas. Lo otro que también aprendimos es que las comunidades tienen mucho interés de participar en el desarrollo, en su desarrollo. Los problemas son realmente locales y no hay una sola solución para todo el mundo, eso no existe. En un tema como el canal, el manejo de su cuenca, que era sumamente complicado, aprendimos que realmente, y es una lección que nos sirve a todos, que cuando hablamos de que es local es que uno siente que cómo es que no se va a ampliar el canal que tiene tantos beneficios para el país, pero realmente a esa persona en esas comunidades, como digo al principio, en esa zanja que hace por mi comunidad, que fue una pregunta durísima de un muchacho, es como lo está viendo. O sea, él no entiende de barcos, ni entiende de Post-Panamax, ni Unión Panamax. Lo que él entiende es su día a día, y eso así también lo entienden las comunidades. Y uno tiene que bajarse de ese mundo donde está tratando de hacer algo bien, y lo vea con una infraestructura y todos los impactos que tiene, y tiene que bajar a la parte local, a la parte de la comunidad, de sus necesidades y sus preocupaciones. Y eso es una responsabilidad muy importante. Lo otro que aprendimos, que creo que es sumamente importante que se mantenga, y sé que el canal hace grandísimos esfuerzos en este sentido, es que hay que acercar el canal a Panamá. Nosotros, cuando recibimos el canal y aún en el proceso de ampliación, yo creo que el ejercicio de ir al referéndum fue un ejercicio muy bueno para la autoridad del Canal de Panamá porque acercó verdaderamente al canal al país. Y eso es extremadamente importante, esta lección, porque hay que quitar la cerca, ese concepto de esa cerca que teníamos, que vivimos por tantos años, como bien plantea Jorge, de que los que vivimos en un momento lo que era la zona del canal, a veces sentimos que esa historia ya se perdió. La juventud de ahora pasa por aquí y va a todos lados y no hay ningún problema, pero no vivió eso. Pero el canal realmente era una institución, y aún en manos panameñas, que venía de ser una institución que estaba separada de nuestro país. Entonces, es posiblemente la empresa más importante que tiene Panamá, estoy seguro que esa es la que es, pero hay que acercarla cada vez más. Y yo creo que eso de quitarnos esas cercas todavía no han terminado de caer completamente. Y ahora las situaciones son diferentes, es qué hacemos con los dineros del canal, que si todo lo tenemos que usar es como la cucarachita mandinga, ¿no? Y realmente esa responsabilidad está en el gobierno y no está en el canal. Pero eso es un trabajo del canal, acercar el canal al país y no que el país se acerque al canal. Esa es una lección aprendida bien importante. Lo otro es sumamente importante en cualquier proyecto o cualquier empresa realmente tener el tema de transparencia, que es tan cacareado. Pero no solamente es que hay que ser transparente, sino hay que tener reglas muy claras de interacción desde el inicio de los procesos. Cuando una persona, un contratista, llega al canal y saca un plano o saca una especificación, en ese momento hay responsabilidades y deberes. Y eso fue muy importante, que el canal estableciera estos procesos de transparencia y de reglas claras de cómo íbamos a interactuar. En este proceso tan complejo, tan criticado, tan cuestionado a veces, esto es la defensa más importante que tiene el canal, fue el proceso como se hizo.
proceso que hoy en día ha sido reconocido internacionalmente y es un proceso que quisieran otros países seguir. Pero eso lo tenemos que hacer en todos los diferentes estamentos del gobierno en el tema del manejo de la administración de lo que es público. La contratación y tener al lado de la empresa al mejor equipo local e internacional. Esta fue una lección importante porque a veces tendemos a pensar de que todo lo sabemos. Y no hay nada más importante que entender que uno tiene que traer ese conocimiento, adquirir ese conocimiento y ponerlo en práctica. Lo otro fue la lección de que hay que prepararnos. El hecho de haber tomado las decisiones de preparar al personal del canal, de pedirle a un INCAE que preparara a 100 o más ingenieros y otras que estaban en otras materias que fueran másters en business, en negocio, era porque el canal iba a enfrentar un negocio diferente, cobrar por el valor, y iba a enfrentar una obra. Es importante prepararnos. Al igual que pues gente que tuvimos que preparar en ser project managers, administradores de proyectos, es importante entender que para una obra, esta es una de las lecciones importantes, uno tiene que prepararse y muchas veces, cada vez las obras son más complicadas. Ya no hay, aquí cualquier obra, por sencilla que parezca, siempre tiene complejidades. Y muchas veces el lado del Estado no está debidamente preparado para enfrentar los retos que las obras tienen y ciertamente los contratistas que están y hacen esto todos los días sí están bien preparados. Es importante tener un proceso que permita la integración y transferencia de tecnología a todos los niveles. Y aquí, de las lecciones que aprendimos, era que el canal tenía muchísimos consultores que mantenían la información del lado de ellos para seguir vendiéndola al canal. Muy al principio tomamos la decisión de que esos black boxes o cajas negras se tenían que romper y que se tenía que tener sistemas en los cuales se integrara al personal de la Autoridad del Canal de Panamá y que ese conocimiento fuera transferido y que esa transferencia eventualmente reemplazara a los extranjeros o a las consultoras. Lo hicimos en todos los niveles y muy importante fue en el proceso de administración del proyecto de ampliación. En vez de entregarle esto a un CH2M Hill, que él corriera la administración del proyecto, la decisión fue hacerlo integradamente. Yo creo que fue una elección difícil porque integrar no es fácil, pero importante porque ha dado resultados de que tenemos mejores personales mejor entrenados y nos sentimos muy orgullosos de que en un principio, cuando se hizo el balance, resultó que una ingeniera panameña reconocieron los propios americanos, la empresa dijo, la que debe dirigir la parte del proyecto que tiene que ver con el diseño es la ingeniera Cheryl George. Y ella estaba por encima de la norteamericana. O sea, ella hizo, yo creo que fue al revés, ella fue la que le dio transferencia de tecnología en ese momento. Pero esto es un tema muy importante y una de las lecciones que aprendimos que nos dio buen fruto. Lo otro es que todo proyecto de construcción es realmente en contratos, es cómo se define la administración de riesgo. Y en esto aprendimos y hay que aprender de los contratistas y hay que analizar esto bajo la visión de que todo contrato de construcción es un contrato de quién administra qué riesgo. Tuvimos buena experiencia en los dragados, en los programas de excavaciones y aún en el manejo de las alzas de precios y de otros rubros en el contrato grande de las esclusas. Ciertamente que fue para nosotros al principio, nos decían que el mayor riesgo iba a estar en dragados. Pues se hicieron, este fue uno de los proyectos de dragados más grandes del mundo, se hizo en tiempo, diseñado por Panamá, por el Canal de Panamá, y logró hacerse sin ningún sobresalto ni ningún sobrecosto. Y con muy poco reclamo, creo que casi ninguno. Lo otro que es importante en el tema de la contratación del programa es la fortaleza financiera del canal. Y la fortaleza financiera del canal no solamente emana de que el canal todos los días está recibiendo efectivo por los servicios que brindamos.
Yo creo que la razón por la que el canal pudo contratar con 5 multilaterales y hacer fue que hicimos un term sheet que nos permitió uno solo negociar con 5 multilaterales. Pero lo que más le impactaba a estos señores era el modelo de gestión del Canal de Panamá. Y ese modelo de gestión es lo que le permite al canal realmente mantenerse y que va a necesitar, estoy seguro que vendrá el cuarto juego de exclusión en su momento, ¿no? Mantenerse esa gestión porque le va a permitir poder tener una fortaleza financiera importante. Lo otro es que la explicación que se hizo de llevar el programa al mundo y traer a los stakeholders, y en este caso estoy hablando realmente de compañías aseguradoras, administradores de riesgo, contratistas, era para retroalimentarse. O sea, en un programa como este uno tiene que aprender de la gente que va a estar involucrada y no pensar que uno le impone condiciones a ellos, porque primero puedes pagar o mucha plata o no entender los mercados. Y que ellos entiendan los riesgos que se van a asumir y cómo se pretenden asumir. Esto nos brindó a nosotros muchísima información y conocimiento de poder entonces estructurar un contrato de manera adecuada que nos protegiera a todos. Un tema que es una de las lecciones aprendidas y a veces no entendidas es que en el canal el pliego de cargo es el contrato. ¿Y por qué esto es importante como lección para el canal y para todas las, ojalá que sea la norma y no la excepción? Es que entre el pliego de cargos, que es las condiciones bajo las cuales se contrata una obra, y el contrato, cuando esto del pliego de cargos se emana un contrato, se puede perder un elefante. Pero cuando el pliego de cargos es el contrato, todo el mundo está jugando con las mismas reglas. Y al final ese es el contrato y eso es lo que yo firmo bajo las cuales voy a hacer la obra. Esta es una lección que yo creo que no solamente para el canal, sino que podemos utilizar en otras instituciones. Exigir el detalle en tiempo perentorio, este es un tema en la cual yo creo que a pesar de que se estructuró el contrato con el libro rojo y se trató de mejorar todo lo posible para proteger al canal, hay un tema en el cual yo creo que posiblemente podemos mejorar, si tenemos que hacer un cuarto juego de esclusas, es que hay que exigirle en tiempo perentorio al contratista cuáles son las posibles afectaciones en los reclamos de obra y que definan el impacto y el costo. Porque la idea de esto es que te permita al contratista poder, o al dueño, poder mitigar el efecto. Y ellos se pudieron sentar por mucho tiempo y al cabo de 2 años decir, ahora es que esto que te dije que era una posible reclamo está costando $500 millones. Este es un tema que posiblemente se debe y se puede mejorar. Debemos prepararnos como nos preparamos y hay que seguir preparándose para defendernos ante los reclamos que se presentan. Porque toda obra de construcción, esta es la naturaleza de la construcción, y en el canal realmente nosotros vivimos el proceso de contratación del canal es a través de reclamaciones. No es que yo presento una adenda y págueme. Es que tengo que reclamar la razón por la cual creo que hay un cambio que a mí me ha afectado. Y eso yo creo que es importante, es una lección importante que seguir. Lo otro es que hay que explicar mejor el proceso de selección de contratistas. El proceso de selección de contratistas del canal, a veces la gente dice, ¿por qué contrataste a esta gente que tiene tantos reclamos y por qué no contrataste a Bechtel? Es que lo que pasa es que este grupo era mucho mejor que el otro, en todo sentido. Bechtel tenía el peor diseño, pero nosotros no hemos sido capaces de explicar esto en detalle. Posiblemente por las reservas en su momento, el canal fue sumamente transparente y abierto con todos los contratistas y posiblemente hay que hacer una mejor explicación de cuáles eran las deficiencias del segundo, de ese contrato o de ese contratista y por la cual él no llegó a ser el seleccionado. Para disipar un poco, porque la gente piensa y nuevamente uno que está metido en el asunto no explica adecuadamente las cosas. Y ciertamente que había muchas deficiencias en ese diseño que no permitía que ese contratista
fuera mejor. Yo pienso que él puso un precio competitivo para el proyecto que estaba presentando. Y para terminar, porque la idea pues es hablar aquí, todo el mundo poder tener una oportunidad de poder presentar en este conversatorio, en estas presentaciones, creo que aprendimos, y siempre he sentido eso, de que hay muchísimo talento y que ojalá que cada vez más este país sienta que el talento que tenemos y el conocimiento que tenemos es igual que el de cualquier otro país en el mundo. Tengamos fe en nosotros mismos. Y ojalá que el canal deje de ser solamente un canal que pasa barcos y que beneficia al país, y sea un canal que exporte su conocimiento y exporte y vayamos a romper fronteras. Yo siempre he dicho que a mí me da envidia de la buena cuando veo aquí al Singapore Port Authority haciendo un puerto en Panamá. Es que el Singapore Port Authority era como el canal de Panamá hace muchos años en Singapur. Hoy es una empresa que juega a nivel global, y yo siento que el canal de Panamá y los panameños tenemos esa posibilidad y la debemos explorar. Muchas gracias.